Tengan muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Nuevamente les saluda el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Estoy transmitiendo este día lunes 26 de febrero año 2024 en Mensaje para Salvación y a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Los días lunes 5 de la tarde hora de El Salvador transmito el libro de Colosenses. Estamos estudiando el subtema las responsabilidades en las relaciones, que está basado en Colosenses 3, 18 hasta el verso 1 del capítulo 4. Hemos estudiado varios aspectos de estas responsabilidades, o sea, las esposas a los esposos a las esposas, los hijos a los padres a los hijos, y en la parte que estamos estudiando es de los siervos a los amos. Esta es la parte bastante extensa que todavía estamos estudiando. De manera pues que vamos siempre a pedir la dirección de nuestro Señor a través de la oración para luego proceder al estudio. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos nuestro agradecimiento porque tú nos permites el estudio de tu palabra, que se presente a todos los hermanos y hermanas muy interesados en recibirla, en escudriñarla. Permite que tu servidor sea guiado por el Espíritu Santo y que haya mucha edificación para todos los oyentes y que tú seas muy honrado. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora vamos a continuar con el versículo 24 de Colosenses 3. La primera parte de este versículo dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Eso es lo que nos está presentando acá. La razón por la cual el siervo había de trabajar como si sirviera a Dios se debía a que sus recompensas, o sea, la recompensa celestial, sería mayor que cualquier recompensa terrenal que su amo podía darle. Los siervos cristianos fieles tenían la certeza de recibir la herencia prometida por el Señor. Esta herencia, la palabra griega es kleronomia, esa es la palabra que se usa para herencia. Esta herencia no era un salario ganado, sino una recompensa heredada. Aunque hay recompensas que se pueden ganar, hay otras que se dan con fundamento en la generosidad del dador. La mayoría de los siervos no tenía esperanza de una herencia terrenal, debido a que las herencias por lo general estaban reservadas para los libres. Sin embargo, los siervos cristianos fieles tenían la esperanza de recibir la herencia celestial. Debido a que eran iguales en Cristo, los siervos podían anticipar con anhelo el recibimiento de la misma herencia de los demás cristianos. Ellos participarían de la herencia de los santos en luz. Miren lo que dice, eso es lo que nos dice Colosenses 1:12. El Señor Jesús contó una parábola en la cual unos labradores de una viña mataron al hijo de su amo con el fin de arrebatarle la herencia. Le vamos a dar lectura a toda esta parábola porque es muy importante. En este estudio
como en otros que ya he presentado, voy a usar muchas porciones bíblicas completas porque viene al caso de esta relación que estoy tratando de los siervos a los amos. Vamos a proceder a leer Mateo 21, 33 al 40. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomándolo a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Esta misma declaración está comprendida en el capítulo 12 de Marcos. Entonces lo que vemos aquí, que esta no es la forma como se recibe la herencia del cristiano. Tampoco puede ganarse. La vida eterna en el cielo, al igual que la salvación, es un don. Miren lo que nos dice Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Luego en Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Además, es una herencia sempiterna y que jamás se acaba. Notemos lo que nos expresa el escritor a los Hebreos 9:15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y también vemos que para los que han nacido de nuevo se presenta esta situación. Dice el Evangelio de Juan 3, 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Luego miren lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y luego esta misma situación se presenta como nosotros que somos hijos de Dios. Dice Romanos 8, 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos glorificados. Luego en Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que una persona llega a ser hijo de Dios por la fe y el bautismo, el cual a su vez lo convierte en heredero según la promesa. El apóstol Pablo también nos dice, corroborando esta situación en Gálatas 3, 26 y 27 y versículo 29, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces vemos pues que las herencias se reservaban por lo general para los hijos de un amo. Era posible, aunque poco frecuente, que un amo diera a su siervo una herencia. La promesa de heredar una posesión terrenal era un incentivo para que un siervo fuera más diligente en su servicio. El siervo cristiano pues tenía un incentivo mayor, pues tenía la esperanza de recibir una herencia que superaba excesivamente el valor de cualquier don terrenal que un amo pudiera dar. Es decir, pues que el siervo, como hijo de Dios, era hombre libre de Cristo. Dice en 1 Corintios, que ya lo hemos usado este versículo en varias de las lecciones que he presentado de este tema sobre las responsabilidades en las relaciones, dice 1 Corintios 7, 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Qué es lo que se ve? Que pues en Cristo la distinción entre siervo y amo desaparecía. Es una realidad esto. El siervo cristiano era heredero de Dios. Ya lo hemos visto y lo hemos leído en Gálatas 3, versículos 26 hasta el 29. Entonces, esta situación pues se da con la esperanza de una herencia eterna, una oportunidad de vivir eternamente con Dios. El cielo es la esperanza verdadera de todo cristiano. Cuando estudiamos Colosenses 1:5 vimos esto: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos pues? Que la herencia del Padre no será un lugar en la tierra. Jesús enseñó que los cielos y la tierra pasarán. Mire lo que dice Mateo 24:35, aunque esta cita se refiere a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero la aplicación, mire lo que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. También el apóstol Pedro escribió que estos serán quemados. Dice 2 Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y también el apóstol Juan escribió que en la escena del juicio los cielos y la tierra pasaron, y esto lo vemos en el libro de Apocalipsis. Voy a dar dos citas de ellas. Dice Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él,
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Luego vamos a Apocalipsis 21:1. Vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, una herencia se da como recompensa y no como algo que se ha ganado. Por esta razón, toda persona salva recibiría la misma recompensa. Si en el cielo pudiera ganarse o merecerse gracias al mérito personal, lo cual evidentemente que no es así. Por eso repito lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, podrían esperarse grados de recompensa después que alguien ha hecho todo lo que está de su parte por Jesús. Él todavía es considerado como un siervo inútil y un siervo desaprovechado. Y mire qué importante es lo que nos dice Lucas en el capítulo 17, versículos 7 hasta el 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es únicamente por el mérito de Jesús que alguien puede ser salvo. Los que sirven durante toda su vida y los que sirven solamente durante sus últimas horas recibirán la misma recompensa. Mire qué interesante lo que nos dice Mateo capítulo 20. Vamos a leer toda esta porción porque es importante. Mateo 21 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, o sea, el mediodía y 3 de la tarde. E hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la 11ª hora, o sea, la 11ª, o sea, las 5 de la tarde, porque el día se dividía en 2 partes de 12 horas. Dice, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, 5 de la tarde, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo,
Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Mire, hermano y hermana, yo le explico esto en una forma muy práctica. El Señor a mí casi me ha permitido estar en su viña cerca de 57 años. Mi esposa, que está aquí también, como 53 años. ¿Qué es lo que sucede en cuanto a nuestras responsabilidades? Desde que obedecimos, hemos tenido que vivir la vida cristiana, hemos tenido que hacer lo que el Señor nos manda como hijos de Dios. Somos responsables desde la edad de 18 años que yo obedecí, desde la edad de 16 años que obedeció mi esposa, hasta el día de ahora. Nosotros somos responsables de hacer la obra del Señor. Pero ¿qué sucede? Le predicamos el Evangelio a un anciano de 80 años y él obedece a esa edad. Y resulta que vivió nada más 6 meses más. Murió. ¿Qué recompensa recibirá? La misma recompensa que me tocará a mí y a mi esposa por las 5 o casi 6 décadas que el Señor nos ha permitido estar dentro de la viña del Señor. Tenemos que entender eso, hermanos, y este es el mensaje que aquí da pues a estos hombres. Es Dios el dueño y el que decide dar la salvación, no somos nosotros. Imagínense que la salvación, el Señor nos permitiera que nosotros tuviéramos injerencia, fuéramos demasiado injustos. Entonces, todo el mundo tendrá el mismo estatus e igualdad en el cielo, independiente de los años que haya sido o no cristiano. Claro, tendrá el mismo estatus e igualdad en el cielo si somos obedientes, evidentemente. Yo siempre le daré énfasis a esa situación de ser obedientes a nuestro Señor. Bueno, sigo con la segunda parte de Colosenses 3:24. Dice así: porque a Cristo el Señor servís. Fíjense, mire qué importante. Porque a Cristo el Señor servís. Cuando el apóstol Pablo escribió porque a Cristo el Señor servís, él usó un verbo en plural. Es el verbo duleduete. Se lo repito, duleduete. Se estaba dirigiendo a siervos. La razón para que los siervos rindieran servicio cuidadoso no era sencillamente para agradar amos terrenales o señores, sino para agradar a un Señor mucho más grande, el Señor Jesucristo. Jesús enseñó que las personas más grandes son aquellas que sirven a los demás del mismo modo que Él lo hizo. Miren lo que dice Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.
y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando Él se siente en el trono para juzgar, los que estén a su derecha recibirán vida eterna por haber ayudado a los demás y porque al haber hecho esto, le sirvieron a Él. Por eso, siguiendo aquí con Mateo capítulo 25, en los versículos 31 hasta el 40, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartar a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces vemos pues que de modo que al servir a sus amos terrenales, los siervos están igualmente sirviendo a Jesús. Si bien fue a siervos a quienes el apóstol Pablo dirigió estas instrucciones, debe hacerse una aplicación más amplia para incluir a quien quiera que está obligado a servir a otro debido a que haya acordado trabajar para él. Un empleado ha de trabajar conscientemente para su patrono como si trabajara para el Señor. Debe darle al patrono la calidad de trabajo por la cual él le paga. Aquí se aplica la aseveración de Jesús que dice: todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7:12. Usted recuerde que este versículo en estas 5 lecciones lo he venido usando porque pega con lo que he estado presentando en estos mensajes. La meta del empleado piadoso es, en primer lugar, agradar a Jesús. En segundo lugar, agradar al patrono. Y en tercer lugar, trabajar de modo que pueda recibir satisfacción personal de su trabajo. Miren lo que nos dice Gálatas 6:4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Bueno, pasemos ahorita a la página, al versículo 25, la primera parte del versículo 25, capítulo 3 de Colosenses. Más el que hace injusticia, mire cómo lo lleva el Señor y el apóstol Pablo con inspiración del Espíritu Santo en una forma gradual. Más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. El siervo y cualquier otra persona, incluyendo el amo, que haga injusticia, sufrirá las consecuencias de su mal proceder.
Si el apóstol Pablo se hubiera referido únicamente a los siervos, esto es lo que hubiera escrito: aquellos de entre vosotros, o sea, note el plural, que hagan injusticia, de modo que guardara concordancia con el vosotros, o sea, los siervos, del versículo anterior. En lugar de esto, el apóstol Pablo escribió el que hace injusticia, dando a entender que cualquier persona, sea siervo, sea amo o quien sea, que haga injusticia, sufrirá las consecuencias de sus actos. En el contexto inmediato, la injusticia se refería a la desobediencia o a la falta de respeto de los siervos para con sus amos. No obstante, al usar la expresión él, Pablo hizo una aplicación más amplia que incluía a todo aquel que hiciera injusticia. Jesús hacía lo mismo cuando enseñaba a los apóstoles. Estando con estos, él, por ejemplo, instituyó la cena del Señor. Miren lo que nos dice Mateo 26:20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Miren lo que nos dice el Evangelio de Juan 13:2 y 4. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. En ese momento, cuando hablaba directamente a los apóstoles, él dijo vosotros. Miren lo que nos dice el Evangelio de Juan 14, 19 al 20. Es una porción de versículos cortos. Dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Pero cuando dijo él en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, se refirió a todo el mundo, pues. Esto es algo que también hizo en todo el discurso que se recoge en el Evangelio de Juan, capítulos 14, 15 y 16. Y yo le recomiendo que, como algo extra, usted lea estos 3 capítulos de Juan 14, 15 y 16. El apóstol Pablo también habló de hacer injusticia en la carta que dirigió a Filemón cuando expresó: y si en algo te dañó, Filemón 18, esto podía incluir toda acción que fuera contraria a la voluntad de Dios. Jesús juzgará todo acto impropio que la gente haga. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Luego Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y Él lo hará, nuestro Señor lo hará imparcialmente. Miren lo que nos dice también el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Romanos, versículos 6 al 11. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos
y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué es lo que vemos, pues? Que la retribución es un principio eterno para con Dios. En cuanto al trato con Israel, leemos, mire lo que dice en Hebreos 2:2, al final del versículo: toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea, el Señor no hace a un lado. Así como toma en cuenta la obediencia, así también toma en cuenta la desobediencia. Deuteronomio 10:17, un principio que venía desde muchos siglos atrás, dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Luego Gálatas 6:7 dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo ya estoy por terminar este estudio, hermanos, y quiero decirles lo siguiente: que se dan dos razones para un servicio sincero y diligente de parte nuestra. ¿Cuáles son esas dos razones? La primera es que Jesús dará la herencia celestial a los que le sirven a Él. Y la segunda es que castigará a los que hagan lo que es injusto. Entonces la obediencia a Él será recompensada. Dice Hebreos 5:8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pero la violación de su voluntad, hermanos y hermanas, la palabra de Dios es clara. La violación de su voluntad será castigada. Mire lo que nos dice en Colosenses 1, versículos 6 y 9, y con esta lectura le doy punto final al mensaje de esta tarde. Segunda Tesalonicenses 1, 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y mire qué duro es esto, pero es palabra de Dios, es palabra de nuestro Señor, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Que el Señor nos ayude, hermanos, a reflexionar en su bendita palabra. Que el Señor nos ayude a que nosotros tenemos que ser personas diligentes, cristianas obedientes, que luchamos por hacer su sagrada voluntad, porque queremos estar con Él en el cielo, queremos ganar el cielo, pues queremos estar eternamente con Él. Gracias nuevamente a ustedes por escuchar la palabra de nuestro Señor, esta palabra que realmente nos edifica a todos nosotros. Realmente esto es grande para nosotros. Y ahora, por supuesto que nos despedimos con nuestra oración al Señor, tomando en cuenta siempre peticiones de nuestra hermandad. Oremos. Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Te damos las gracias por escuchar nuestras oraciones. Ayúdanos a esperar con paciencia tu respuesta, porque estamos seguros que nos responderás. Oramos por nuestra hermana Eileen Gual de Cuba, por su salud bastante complicada. Ayúdale mucho a nuestra hermana Eileen Gual. Por la hermana Marina Chávez de la ciudad de San Miguel, por sus diversas enfermedades. Por el hermano Teléforo que está hospitalizado. Por nuestra hermana Francisca Ayala. Por la hermana Marcela Chalco. Por nuestro hermano Lucrecio Mercado de la República Dominicana que ha estado hospitalizado. Por nuestra hermana Guadalupe Viuda de Ayala. Por las hermanas Ada y Miriam Angulo. También por la hermana Rosa Angulo, porque le ayudes a mantener su embarazo. Por las hermanas Ligia Esther Castellanos y Vanessa Castellanos de Garay, que han estado y siguen quebrantadas de su salud. Por el hermano José Abilio Hernández de Chachagua. Por la hermana Jovelia de Hernández. Por el hermano Alfredo Cardosa Valenzuela. Por el hermano Mario Cruz Lara. Por protección para la hermana Eloísa Reyes de la Ciudad de México. Por las niñas Lexi y Esbeide. Por la obra Melgar Azucena en Valledupar, Colombia. Por la obra en Pumacanchi, Perú. Y por su predicador, el hermano Saúl Caballero. Oramos por la iglesia en el mundo, que nos mantengamos firmes. Por los niños y los ancianos, que los cuides, Padre amado, que nadie abuse de ellos. Y siempre oro por mi salud, por la salud de mi esposa, por la salud de Sarita, su esposo Mario, sus hijos, nuestros nietos, Mario Alexander y Sara Alejandra. Cuídanos a todos, Señor. Nos ponemos en el hueco de tu mano, Señor. Gracias, Señor, por acudir a ti en oración y porque sabemos que tú nos escuchas y que por tu misericordia tú nos asistes y nos cumples. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.